Eh, si quieren, no sé quién comienza, si Cecilia, Héctor o Gustavo. No, comienzo yo, así que bueno, Bueno, primero agradecerte, Marisa, por nuestra relación personal, pero también nuestra relación profesional, darnos un espacio como Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, porque como bien dijiste, consideramos que es un tema que es un tema de actualidad, pero que también amerita y merece todavía mucho trabajo, y es parte de lo que venimos a presentar como Comisión de Calidad de Cubra. Ahora les vamos a contar un poco en qué estamos trabajando. Así que es una buena oportunidad para poder bueno, explicar qué es lo que pensamos de este tema y qué estamos haciendo para poder mejorar el rol del laboratorio en esta herramienta metodológica, que es lo que vamos a ver hoy. genial. Eh, ¿Sabes qué? Héctor, está abierto tu micrófono. No sé si no, Lucas no lo puede cerrar por las dudas, porque para que no, ahí está, perfecto, para que no se escuche ningún ruido. bueno, comparto pantalla, ¿ya puedo? Dale, genial. Perfecto. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, como bien Marisa nos presentó, los que vamos a conversar hoy con ustedes somos, bueno, yo, mi persona, Gustavo Velasco, el doctor Gustavo Velasco y el doctor Héctor Macei, que pertenecen a la Comisión de Calidad de Cubra. Ahora les vamos a contar un poco quiénes somos y, bueno, desde cuándo venimos trabajando. El tema que vamos a presentar es Point of Care Testing en laboratorio cerca del paciente. Bueno, como parte de lo que estábamos charlando, un poco de nuestra historia, esta comisión de calidad, rapidito porque no quiero sacar tiempo para los temas más importantes, pero esta comisión de calidad de Cubra comenzó a funcionar en el 2013, como ustedes ven ahí, con representantes de todas las regiones, y eso es lo que en realidad consideramos como más importante en la conformación de esta comisión, ya que al tener representación de todas las regiones, tiene un enfoque bien federal, ¿no? Poniendo en algún punto en relevancia uno de nuestros fundamentos, que es generar espacios de discusión y de planteo de alternativas en la implementación de diferentes estándares de calidad, pero alineados y adecuados a la realidad de cada región del país. Ese fue uno de nuestros fundamentos de conformación, de ahí la representatividad de cada una de las regiones en la conformación de la Comisión de Calidad de Cubra. Nuestros objetivos principales están enfocados sobre todo en elaborar documentos y trabajar sobre proyectos que contribuyan a algún aspecto del desarrollo de nuestra profesión y que tratamos, siempre que sea posible, estar alineados con diferentes experiencias de organizaciones en Argentina y de Latinoamérica. Esto que vamos hoy a contarles es un trabajo como parte de nuestro proyecto 2023. La Comisión de Calidad de Cubra está justamente abordando este trabajo que se llama Rol del Profesional Bioquímico en la utilización del Point of Care. Y bueno, no está finalizado, nos falta todavía un desarrollo, pero bueno, venimos de a poquito tratando de, desde cada lugar de cada región del país, contribuir con nuestro conocimiento y nuestro aporte. Bueno, parte de hablar de Point of Care Testing en algún punto, me pareció interesante enfocarlo, ¿no? Darle diferentes enfoques al tema. Si bien no existe una resolución, ¿no?, ministerial en el uso de este tipo de dispositivos, sí hay disposiciones, en este caso una disposición del ANMAT, esta es bastante nuevita, es del 2022, donde el ANMAT modifica resoluciones anteriores y transforma esta resolución donde define que todo producto in vitro IVD, in vitro diagnostic device, es un producto médico. Y bueno, y esta disposición lo que hace es identificar los distintos tipos de productos que se utilizan para el diagnóstico de uso in vitro y agruparlos según diferentes características, como por ejemplo su intención y su condición de uso, que hasta ahora estaba solo asociado a su intención. Entonces esta disposición introduce esta nueva categorización.
Por otro lado, tener en cuenta que esa condición de uso hace bastante hincapié, como ven ustedes acá, en que esa condición de uso está asociado a productos IVD o de In Vitro Diagnostic Device de uso profesional exclusivo, y en estas de uso profesional exclusivo tenemos a todos los test de laboratorio y a los point of care, ¿sí? Entonces acá ya tenemos un punto de partida muy interesante e importante a tener en cuenta para el desarrollo de nuestra charla y para el desarrollo de nuestro proyecto en relación a darle un rol al laboratorio y al bioquímico en la utilización de estos dispositivos. Pero fíjense que también por condición de uso están los IVD que son para autoevaluación o autodiagnóstico, como los que tuvimos hasta hace poquito durante la pandemia, que estaban asociados a los IVD asociados al autodiagnóstico o autoevaluación del COVID. Y que, bueno, ahora vamos a ver cuál es la característica diferencial con respecto a los de uso profesional exclusivo. Y en último lugar, los productos para autotoma de muestra, que bueno, que esto antes no estaba contemplado en ninguna disposición de ANMAT y me parece interesante traerlo para el que le interese leer luego la disposición. Fíjense que el de uso profesional exclusivo habla de una condición de uso, ¿sí?, que está asociado a productos que, debido a su riesgo intrínseco, ¿sí?, o sea, que tienen un riesgo intrínseco en su uso o a su modo de uso, no resultan seguros si no son utilizados por un profesional habilitado de acuerdo con sus incumbencias profesionales. Pero este documento o esta disposición no habla de quién tiene la incumbencia profesional asignada. Entonces aquí estamos nosotros como entidad profesional para posicionarnos en este lugar. Por otro lado están los de IVD de autoevaluación, que ustedes pueden ver acá, que están destinados al uso por el propio paciente y se basan exclusivamente en seguir las instrucciones que el fabricante proporciona en sus insertos o en su documentación, sí, y que generalmente no tienen una finalidad diagnóstica concluyente. Y por último, la última categoría que está asociado a los dispositivos de autotoma de muestra, donde el recipiente para la recolección de la muestra la tiene el propio paciente a su cargo y luego este dispositivo se envía al laboratorio para su análisis. Entonces acá tenemos como bien diferenciado, ¿no?, en qué grupo de IVD asociado a esta disposición pertenecen los point of care testing y que exclusivamente son de uso profesional. Y ahí es donde nosotros nos vamos a posicionar, o es la idea que tenemos desde la CUBRE y la Comisión de Calidad de CUBRE. Bueno, también define dentro de esta disposición que los point of care son todos aquellos productos que están destinados a la realización de pruebas por un profesional de la salud, entre paréntesis, lo habíamos visto en la diapositiva anterior, asociado, ¿no?, a las incumbencias profesionales que ese profesional de la salud tenga definidas, que se realizan fuera del laboratorio y que generalmente están cerca del paciente y que no están destinados al autodiagnóstico. Entonces acá ya tenemos como dos diferenciaciones bastante importantes, ¿no? Si es de autodiagnóstico no va a ser point of care y por ende la división en relación a quién es el grupo de personas que pueden utilizarlos o llevarlos a cabo está bastante clara. Point of care, profesional de la salud, / bioquímico, ahora vamos a ver por qué. Y autodiagnóstico puede ser un profesional que no sea de la salud, y como habíamos visto en la diapositiva anterior, cualquier persona, porque no está destinado para un diagnóstico de certeza. Bueno, para dar otro enfoque a este tema, hablamos de algunos aspectos regulatorios. Bueno, nuestro ejercicio profesional bioquímico está regulado por una ley, la Ley de Ejercicio Profesional, que es la 17.132 del 67, donde define que el rol del laboratorio y el rol del laboratorio de análisis clínicos y quiénes son los profesionales que tienen asignada la realización y la responsabilidad para dirigir los laboratorios de análisis clínicos y realizar los ensayos, test, análisis que nosotros realizamos en ellos, asociados a, específicamente, pero no excluyente, a sangre humana. Y por otro lado, la resolución 1254 está más nuevita, esto es Ministerio de Salud, la resolución 1254 es Ministerio de Educación, donde se habla de cuáles son las actividades reservadas exclusivas para la profesión bioquímica o licenciados en bioquímica, donde esa misma resolución define el rol exclusivo del profesional bioquímico en la dirección
técnica de los laboratorios de análisis clínicos y en la realización exclusiva de todas las muestras humanas que sirvan para diagnóstico, pronóstico, evaluación de evolución, seguimiento de tratamientos, etc. Y un montón de otras actividades más, pero exclusivamente todo lo que tenga que ver con práctica en la salud humana es una actividad exclusiva del bioquímico. Entonces ahí es donde nos paramos en definir quién es el profesional de la salud que tiene asignada la incumbencia en estas actividades. Bueno, y por último el proyecto de resolución de CUBRA, que es el trabajo que nosotros desde la Comisión de Calidad de CUBRA estamos llevando a cabo, con una finalidad, como dice ahí, compartir conocimientos sobre los riesgos inherentes a la realización de estas pruebas de forma deslocalizada del laboratorio, si se realizan sin la gobernanza del laboratorio, ¿no? Ahora vamos a ahondar un poco más en este concepto. Y por otro lado, establecer que esto que vamos a volcar en este proyecto sean directrices para el funcionamiento, para realizar una práctica bioquímica, porque de esto es de lo que estamos hablando, y el control de todo su proceso de forma estandarizada, a lo largo de las 3 etapas del proceso global de laboratorio, la etapa preanalítica, analítica y posanalítica. Entonces, para continuar un poco con el enfoque normativo, hablar un poco de los antecedentes a nivel normativo. Existen, o existían en este caso, 2 normas, en este caso normas ISO, la 22870 del 2016, que hablaba exclusivamente de los requisitos para la calidad y la competencia en los análisis cerca del paciente. Era una norma ISO que hablaba de cómo llevar a cabo las pruebas de POCT o Point of Care Testing. Esta norma quedó en desuso cuando, como dice acá, en el 2022, la ISO 15189, que habla de requisitos para la calidad y la competencia en los laboratorios de análisis clínicos, incluye el Point of Care Testing dentro de sus requisitos. Bueno, dándole en algún punto valor a lo que ya venimos hablando, ¿no? O sea, el Point of Care Testing es un análisis más de laboratorio. Es un análisis más que depende de la gobernanza de un laboratorio de análisis clínicos, de la presencia de un laboratorio de análisis clínicos, y ahora vamos a ver en diferentes aspectos y por qué la importancia de la gobernanza en este tema y en la realización de estos ensayos o pruebas deslocalizadas del laboratorio y del bioquímico. ¿Por qué esta norma, la 15189, dentro de su fundamento, dentro de su objetivo, promueve el bienestar y el cuidado del paciente, la satisfacción de los usuarios, mediante asegurar la confianza en la calidad y la competencia de los laboratorios de análisis clínicos? O sea, es una norma de acreditación, es una norma de competencia, es una norma de calidad, es una norma que habla de cómo los laboratorios de análisis clínicos pueden asegurar la calidad en la realización de sus test, sus ensayos, sus pruebas. Y aplica al proceso global de laboratorio, en sus 3 etapas, como vimos antes, preanalítica, analítica y posanalítica, y en todos sus procesos de dirección y apoyo. Entonces, si bien esta norma es de uso voluntario, nuestro Estado no regula el funcionamiento de los laboratorios de análisis clínicos bajo esta norma ISO para su funcionamiento, es una buena guía de implementación en todos los laboratorios de análisis clínicos, de forma tal de tomar, ¿no?, la esencia y el espíritu de lo que describe esta norma en la realización de los Point of Care que son incluidos en esta última versión del 2022. Entonces, parte del fundamento de la utilización del Point of Care Testing y el uso bajo el control del laboratorio tiene en cuenta de que como laboratorios consideramos que todos los avances tecnológicos disponibles en el mercado, ¿sí?, de diferentes tipos de dispositivos médicos fáciles de usar, más pequeños, más grandes, más sencillos, con más determinaciones, tienen que estar bajo el control del laboratorio. Nosotros no renegamos de los avances tecnológicos, pero sí hacemos foco en que por más que consideremos que el aporte que estos dispositivos justamente brindar resultados rápidos, tienen que ser confiables, no solo deben ser rápidos, deben ser confiables, y la confiabilidad se la damos a través del rol de gobernanza del laboratorio y del control bioquímico. Que estos dispositivos fáciles de usar, ¿sí?,
y de resultados rápidos son sumamente útiles para la toma de decisiones clínicas urgentes. Entonces nosotros, como profesionales de la salud e integrantes de los laboratorios, no estamos en contra de los desarrollos y los avances tecnológicos. Lo que sí bregamos es por justamente que la realización de eso se haga de una forma controlada y de forma confiable. Sabemos que puede haber diferentes tipos, equipos sencillos, fáciles de usar o más complejos, pero no hacemos diferenciación entre un equipo sencillo y fácil de usar con un más complejo en relación a todas las etapas de calificación del equipamiento, de procesos de validación y verificación de ese equipamiento, del control y el seguimiento del equipamiento, de cualquier otro equipo que utilizamos dentro del laboratorio, porque los equipos que utilizamos dentro del laboratorio los utilizamos para liberar y reportar resultados e información útil para la toma de decisión clínica. Si nosotros no podemos asegurar que por más que este equipo sea fácil de usar y sencillo, cumpla con cada una de esas etapas de forma controlada, estamos en un problema porque no podemos asegurar la confiabilidad de esos resultados. También consideramos que es súper importante que si la prueba está deslocalizada y no va a ser realizada por un personal integrante del laboratorio, sea un personal calificado y competente. Entonces ahí también el rol de gobernanza del laboratorio, del director del laboratorio y del bioquímico en capacitar a ese personal que no pertenezca al laboratorio. Para poder asegurar resultados confiables y útiles para la toma de decisión clínica, el personal que realice estas pruebas, por más sencillas y fáciles de usar que sean, tiene que estar bien capacitado y ser competente para la realización de esa prueba. Y por último, bueno, tener en cuenta que al ser una prueba deslocalizada por fuera del ámbito del laboratorio, pero no de su control, va a tener que tener una gestión interdisciplinaria, ¿no?, en la institución de salud en la cual el laboratorio se encuentre y se utilicen estos dispositivos, gestión de compras y stock, siempre bajo la gobernanza del laboratorio y del control bioquímico. Por otro lado, asegurar la calidad de esos resultados implica involucrar estos equipos y estos test, por más sencillos que sean, en procesos y prácticas de aseguramiento de la calidad de cualquier otro resultado que utilizamos en el laboratorio. Implementar controles internos, implementar controles externos y hacer seguimiento de esos resultados. Esa gobernanza también le corresponde al laboratorio y al bioquímico, para poder asegurar que esos resultados sean confiables y trazables. Disponer de forma interdisciplinaria de sistemas de información, de liberación de esos resultados, de forma tal que lleguen al destinatario, ¿no?, de forma confiable y trazable. Y por último, tener en cuenta que toda esa información y ese análisis de datos debe agregar valor a los sistemas de salud, y ahí la importancia del trabajo interdisciplinario en los ámbitos de salud. Por último decir, es una prueba de laboratorio, como cualquier otra que se realiza en un laboratorio clínico. El hecho de ser deslocalizada no tiene que generar un riesgo para su implementación y su uso en la práctica clínica. Por ello, el laboratorio consideramos que tiene un rol central en la gestión de su uso. Bueno, estos somos todos nosotros. Esta es mi breve presentación y ahora le voy a dar paso a mis compañeros de comisión que tienen otros aspectos importantes a tener en cuenta para poder continuar con el desarrollo de este tema. Voy a dejar de compartir. Te doy la palabra, Gus. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias también, hago eco con las palabras de Cecilia, agradeciéndole la invitación a participar en este medio. A continuación de lo que ha planteado Cecilia, yo quiero mostrarles una postura en función de lo que plantean las normas. Si bien tanto las normas ISO que en nuestro país de carácter obligatorio, pero contienen un marco excelente como para poder llevar adelante las actividades. Y de hecho, desde la Comisión de Calidad de Cubra es precisamente este tipo de marco el que utilizamos para elaborar recomendaciones y para elaborar el marco de trabajo que después se va a llevar a cada una de las redes. El gran aporte que tuvieron estas normas, tanto las
que tienen muchísima especificidad en el laboratorio, como las normas generales, como la ISO 9001, es trabajar pensando en actividades como procesos. En ese aspecto nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las actividades que llevemos adelante van a tener un objeto para hacer una transformación, un conjunto de actividades íntimamente interrelacionadas, que son la transformación en sí mismo, y un resultado, que es el servicio que presta una organización en particular. En el caso de los laboratorios, el servicio prestado es la información que generamos en cada una de nuestras actividades. Si nosotros este esquema lo llevamos al laboratorio, vemos que desde el inicio de la solicitud de una prestación hasta el informe hay una sucesión de actividades. Sin embargo, si nosotros nos concentramos solamente en ver la etapa de realización de los análisis, estamos viendo como un aspecto muy estrecho y muy limitado de lo que es el laboratorio. Como lo planteó Cecilia anteriormente, hay un montón de aspectos que tenemos que tener en cuenta y obviamente no es únicamente la ejecución de la prueba. Si tenemos una visión mucho más amplia, vamos a tener en cuenta que esta etapa de la realización de la prueba es simplemente lo visible, es la punta del iceberg. Tenemos un montón de actividades dentro del laboratorio que tenemos que ver cómo transferirla a este grupo de pruebas, de alguna manera con todos los procesos que son tanto estratégicos como procesos de soporte. En este enfoque, nosotros podemos mostrarles el verdadero entramado de actividades que hay en un laboratorio, en donde nuevamente está la ejecución de la práctica, pero empiezan a aparecer actividades tanto de soporte como la gestión de insumos, como así también la generación de nuevas pruebas y nuevas potencialidades que el laboratorio puede brindar como servicio en función de necesidades que aparecen en la sociedad. Como así también una gestión de los equipos, del cual hoy estamos abordando un tema de un equipamiento innovador, con un desarrollo tecnológico mucho más sencillo para utilizarlo quizás con mucha facilidad, pero que no escapa a tener también los mismos requerimientos que los grandes equipos de la U. Aparecen actividades de validación, como ha mencionado Cecilia, y fundamentalmente son equipos que van a ser operados por personas y el eje central de la metodología de trabajo de gestión por procesos está centrado en la capacitación y la calificación de las personas. Pero por otro lado, dos aspectos centrales quiero mostrarles de este esquema, en donde tenemos siempre una importancia de los registros. La información, tanto con fines diagnósticos, de seguimiento, como así también epidemiológicos, y todos los registros generados en el laboratorio tienen requerimientos muy particulares. Por último, la retroalimentación. Todo este sistema tiene sentido si tiene una constante evaluación y análisis de los actos, porque el planteo fundamental de la metodología de trabajo basado en las normas ISO es mejorar continuamente. Este modelo que nosotros estamos planteando ahora, tanto para las normas ISO 9001 como para la 15189 en su última versión, que incluye también los requisitos de los fondos, no es nada nuevo que yo les voy a mostrar. Simplemente estamos compartiendo lo que la experiencia de los últimos años en la pandemia nos permitió sociabilizar con los otros profesionales de la salud y visibilizar todas las actividades que tienen que ver con el funcionamiento. Desde la generación de nuevas pruebas ante una necesidad inminente, la resiliencia para adaptarse a una situación cambiante, a incorporar pruebas con una velocidad totalmente inusitada y con la importancia también del dato. El dato que genera el laboratorio ha tenido un rol central para la sociabilización con todos los actores dentro del sistema de salud. A lo largo de este proceso tan acelerado que fue de la pandemia, la evaluación de equipos, la evaluación de tecnología, la validación de la eficacia de esa
estrategias tanto diagnósticas como seguimiento, tanto de dispositivos de screening como de dispositivos de diagnóstico de certeza, han mostrado que hay competencias desarrolladas ya en el ámbito del laboratorio que podemos utilizar para la incorporación de estos POC. La pregunta es en este punto saber qué parte de este proceso es el que está involucrado en los POC. ¿Estamos hablando de acercar el proceso analítico solamente al paciente o estamos pensando en acercar todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de una práctica profesional bioquímica a las necesidades de una mayor velocidad en la respuesta en determinadas circunstancias? La posición y la postura desde lo profesional, desde lo científico y desde la visión institucional que tiene Cubra es que estamos acercando todo el funcionamiento del laboratorio hacia la cabeza del enfermo. Estamos poniendo todas las actividades, no solamente lo netamente operativo, porque también tenemos que tener en cuenta en las aplicaciones y en los requerimientos para la implementación de estas pruebas todas las actividades, tanto estratégicas como de soporte que les mostramos anteriormente. ¿Cómo haríamos para llevar esto? Bueno, la definición de Point of Care ya la planteó Cecilia, estamos hablando de pruebas que van a ser desarrolladas ya no en el ámbito del laboratorio, en una cercanía del paciente, por profesionales capacitados y habilitados para tal. Dentro de los beneficios más importantes que tienen este tipo de pruebas, ciertamente tenemos que mencionar la reducción de los tiempos. Esto es una ventaja innegable, es como ha planteado Cecilia, la postura de los laboratorios es incorporar este tipo de dispositivos en las situaciones que lo ameritan, porque es realmente un beneficio muy grande en determinadas circunstancias, como por ejemplo los quirófanos, las urgencias, las unidades de cuidados intensivos y muchas aplicaciones. Que hoy podemos describir algunas, seguramente van a aparecer otras con el transcurso del tiempo. En ningún momento hemos pensado, por ejemplo, en la necesidad de una práctica de point of care en los servicios de diagnóstico por imágenes. Hoy por hoy tenemos la evaluación de la función renal previo a la administración de sustancias de contraste para hacer una tomografía en una urgencia y tenemos esa potencialidad de poder evaluar el riesgo al cual estamos exponiendo nuestro paciente. De manera tal que esto está en constante cambio, van a incorporarse nuevas pruebas, el perfil de pruebas por el cual podemos hablar hoy podrá abarcar las disciplinas más básicas en donde nosotros la velocidad de llegar a esta información marca la diferencia en el curso y la toma de decisiones, pero en principio las pruebas de point of care que tenemos que pensar que van a desarrollarse son todas aquellas en donde los tiempos de respuesta del laboratorio convencional exceden el 25% del tiempo necesario para tomar una decisión. En todas aquellas pruebas que tengamos la imposibilidad de reducir los tiempos a el momento de la decisión, entonces vamos a poder ver cómo de alguna medida la tecnología podría desarrollar este tipo de dispositivos y deberíamos incorporar. Existen un montón de beneficios más. Ciertamente hay un menor requerimiento de personal porque hay un número de actividades que se están reduciendo. Hay beneficios para los pacientes por el tipo de función y las necesidades de muestra. Estamos hablando de microlitros versus litros que utilizábamos para las pruebas convencionales. Y fundamentalmente también son pruebas que tienen menores errores, tanto preanalíticos como postanalíticos. Y esto hay que tomarlo entre comillas, porque tienen menos errores en función de la eliminación de pasos, porque por supuesto nosotros no tenemos que hacer actividades de transporte de muestras, de fraccionamiento, de conservación durante el transporte. Seguramente eso es un tiempo muy importante dentro del proceso del laboratorio. No hay alicotamiento, todo eso va a reducir un número de etapas y consiguientemente el número de riesgo de cometer errores se reduce. Por otro lado,
hay menos errores analíticos, posanalíticos, especialmente cuando hay una transmisión en forma automática a las historias clínicas de los. Como les dice, hay un menú muy amplio de POC. La mayoría no requiere un procesamiento muy especial. Los equipos son fáciles de operar. Hay dispositivos desde los más sencillos hasta dispositivos un poco más complejos. Eh, Hay conveniencia de la implementación de estas pruebas, tanto para médicos como para pacientes, para los usuarios de la información del laboratorio, para los que ejecutan las pruebas, personal de laboratorio, como para los pacientes. Esto va a redundar en una mejora del manejo de los pacientes, de los resultados y de la atención en general. Sin embargo, también hay algunas ventajas que tenemos que verlos desde el punto de vista de salud pública. El hecho de poder utilizar estas pruebas en sistemas de menor complejidad, cuando trabajamos en redes, han permitido y han mostrado dos beneficios grandes con la pandemia. Pudimos tener pruebas de screening en lugares muy alejados y pruebas de confirmación en centros de referencia, y pudimos trabajar en forma coordinada, para lo cual necesitamos, sí, un sistema de interconexión para los datos para poder trabajar en forma unificada de acuerdo a la utilidad de las pruebas. Y esto reduciría muchísimo las necesidades de traslado, los ingresos hospitalarios y, por supuesto, de la mano de una mejora de la calidad de atención, una menor estancia de los pacientes durante la. Pero así como lo podemos ver ya en esta imagen, una multiplicidad de beneficios, también tenemos que analizar cuáles son las dificultades. Sin lugar a dudas, y desde el punto de vista económico, la fundamental desventaja o las dificultades que hay que abordar, estas pruebas son significativamente mucho más caras que las pruebas realizadas por laboratorio convencional. Sin embargo, los beneficios justificarían la utilización de estas pruebas. Más allá del costo, lo que tenemos que tratar de trabajar sobre la eficiencia de la utilización de estas. Por otro lado, el mantenimiento del equipo en sí mismo y el control de calidad es bastante difícil. En primer lugar, porque está descentralizado, estamos reflejando una situación muy similar a la que ocurre en el laboratorio, con múltiples equipos, pero lo estamos repartiendo en una institución, lo cual hace que haya muchos operadores y en algunos casos, salvo que haya una gobernanza muy importante del laboratorio, hay un uso indiscriminado sin. Por otro lado, la gestión de los POC, tanto en la disponibilidad, la compra de insumos, en la capacitación, es verdaderamente un desafío, porque tenemos muchos operadores, nuevamente tenemos muchos sitios de trabajo, muchas pruebas y muchas características de equipos diferentes. Por otro lado, hay descentralizar esto del laboratorio, y por eso la postura que estamos planteando desde Cubra, hace que la dificultad más grande sea desconocer cuáles son los problemas en todas las etapas, no solo la analítica, que es la que podemos analizar desde el punto de vista del inserto, sino también cuáles son todos los problemas preanalíticos y posanalíticos que podrían haber. En primer lugar, y teniendo en cuenta solamente lo analítico, podemos hablar de uno de los requisitos de calidad que estamos implementando en los laboratorios de todo el país, es el trabajo de requisitos de calidad basado en variabilidad biológica, en la variabilidad interindividual. Y en los POC estamos empezando a trabajar y empezando a ver que la variabilidad entre el interindividual es muy alta. Este es uno de los grandes desafíos que desde la gobernanza lo tenemos que ver. Por otro lado, hay dificultades con la documentación del resultado de la prueba, fundamentalmente la facturación y con el cumplimiento de los requerimientos. Sin lugar a dudas, como les planteé en la experiencia realizada con la pandemia, la integración de los datos, el dato, que es lo más importante que tiene el funcionamiento del laboratorio, el dato no puede perder.
El dato tiene que formar parte no solo del momento de decisión, sino también del historial del paciente. Por lo cual, la dificultad más grande que estamos viendo es la falta de integración de la mayoría de estos dispositivos, especialmente los de desarrollo más antiguos, no los incipientes ni los de mayor complejidad, no tienen todavía un protocolo de interconexión que pueda ser automático con las historias clínicas, lo cual volvemos otra vez atrás hacia gran parte de los problemas preanalíticos y posanalíticos de identificación de muestras y de transmisión y de identificación de resultados. Por otro lado, la gestión del suministro y el almacenamiento de reactivos es un verdadero problema porque vamos a tener distintos sitios de trabajo y hacerlo operativo, especialmente cuando el funcionamiento es durante las 24 horas, hacer operativo la provisión de estos materiales, la adquisición de los insumos, el almacenamiento y el control en los distintos sitios donde se van. Por último, los resultados de las pruebas de laboratorio y los resultados de los POT tienen que ser comparables. Este es un desafío muy importante, al igual que pruebas de laboratorios realizadas en diferentes plataformas tienen que ser comparados para un manejo adecuado del paciente. Las pruebas POC y las pruebas realizadas en el laboratorio, independientemente de diferencias conceptuales por el tipo de muestra que vamos a utilizar, tampoco tienen que tener diferencias que no puedan ser interpretadas correctamente. Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas, nuestra postura es resolver todas las desventajas para poder incorporar. Ya en los últimos años han aparecido recomendaciones, las más importantes que mencionan la bibliografía son la de la Asociación Americana de Química Clínica y la Sociedad Internacional de Química Clínica, los cuales elaboraron documentos en donde los ejes centrales, en primer lugar, el personal, la calificación y competencia, la incorporación de áreas de aseguramiento y gestión de calidad, la gestión de datos y la resolución de problemas, y por último, la estandarización. Vamos a tratar de verlo rápidamente a cada uno de ellos a que nos da. En primer lugar, concretamente, es un equipo interdisciplinario. Nosotros vemos que tenemos este rol de trabajar, pueden participar tanto médicos, enfermeros, bioquímicos, técnicos, administrativos. Es un rol multidisciplinario, lo que no quita que la gobernanza tiene que estar plenamente calificada. El desafío realmente para que sea exitoso es tener claramente definido cuáles son los roles y las responsabilidades que van a tener cada uno de ellos. Y de ello va a depender mucho en función de la complejidad de la red y del tipo de dispositivos que se incorporen en la práctica asistencial. Dentro de estos roles, ciertamente podemos rescatar los roles de dirección y los roles de ejecución de pruebas. Ciertamente va a haber que tomar una decisión estratégica sobre la incorporación de estos dispositivos, cómo incorporarlos, cuáles van a ser las políticas institucionales para llevarlo a la práctica, cuáles van a ser los procedimientos, tanto operativos como de gestión, y también cómo va a ser la generación de recursos para hacer frente a estos dispositivos. En el otro extremo tenemos la ejecución de las pruebas, que con una muy buena capacitación, para lo cual el laboratorio está formado tanto para realizar las pruebas como para realizar la capacitación, tenemos dispositivos que ciertamente en la parte operativa son muy sencillos. Pero a lo que nos queremos referir especialmente es sobre las actividades de gestión de calidad y las actividades que desarrollaría, lo que en todas las normas que yo he mencionado previamente incorporan la figura de los coordinadores de POC, especialmente en las instituciones de mayor complejidad, con un sinnúmero de pruebas, tanto en el laboratorio como descentralizadas en el laboratorio. Es precisamente en ello
donde vamos a hablar de la calificación de ciencia, porque precisamente para llevar ante las actividades de gestión, como así también para coordinar los equipos de POC, las actividades que se desarrollarían tendrían que ver mucho con la capacitación personal, con la noción de documentación, para describir las actividades, cómo se van a realizar, para realizar instructivos específicos para la formación, la puesta en funcionamiento y la validación de los equipos y los procesos efectivos. Por otro lado, mucha capacitación para el registro de datos, de las pruebas y la resolución de los resultados que sean atípicos, para lo cual la integración de este dato a un historial, a, eh, a las libres fuentes de error que podría tener cada una de estas pruebas, es lo que tendríamos que analizar en forma. Por otro lado, las competencias para adquisición, visión, almacenamiento de reactivos, para realizar auditorías, nos marcan que el personal que va a tener que llevar a cabo la gobernanza, la gestión de calidad y la coordinación de esto, es un profesional que tiene que tener amplios conocimientos sobre flujos de trabajos clínicos, sobre interfaces, sobre entornos de prueba, sobre requisitos reglamentarios. Y es acá donde la posición que nosotros venimos a plantear es que precisamente haciendo un análisis estratégico de dónde estamos parados hoy para poder implementar estos dispositivos, los profesionales bioquímicos tienen fortalezas ya demostradas, como les dije recientemente, a partir de la pandemia COVID-19. Estas competencias nos ponen en una posición para poder cubrir estos aspectos. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos se están cumpliendo en el laboratorio. Lo que nosotros vamos a llevar es una prueba con un dispositivo diferente y todas las funciones descentralizarlas quizás del laboratorio, netamente la operativa, pero sobre una gobernanza completa de las funciones que están mencionadas desde el punto de vista de la gobernanza del laboratorio. En tercer lugar, el aseguramiento y la gestión de calidad tiene que ser homogénea con la que se desarrolla en el laboratorio. Por esa razón, en el año 2016, cuando empiezan a diseminarse los dispositivos POC, aparecen normas específicas por ISO, pero en la revisión de la 15.189 que se llevó a cabo durante el año 2021 y 2022, que ya se incorporan nuevamente, porque son todas las mismas funciones. Estamos duplicando quizás requerimientos cuando los requerimientos son idénticos. Los dispositivos, más allá de su simplicidad, más allá de su portabilidad, siguen siendo dispositivos de laboratorio y las pruebas siguen siendo pruebas biológicas. Por lo cual, el control de calidad va a tener que tener coherencia con lo que se lleva a cabo en el laboratorio, y a su vez tiene complejidad porque cada uno de los equipos va a tener un modelo de control de calidad específico. Van a tener que existir evaluaciones con controles en 1 o 2 niveles, especialmente en algunas áreas, pero también va a tener que incorporarse como parte de la gestión las auditorías en el lugar, en donde permanentemente se esté validando el desempeño del equipamiento, calificando y formando y calificando al personal, realizando controles de calidad, análisis de registro de datos de pacientes, de los controles, las acciones correctivas y preventivas que se incorporen, los registros de mantenimiento y de las condiciones ambientales en las cuales se van a incorporar estos POC, como así también auditorías vinculadas con el control de insumos y el mantenimiento. En este punto, para cada uno de estos aspectos que nosotros tengamos que tener que auditar, tendríamos que tener en cuenta bien claramente cuál es el requisito que estamos viendo, cuál es el criterio o el estándar que vamos a utilizar como para decir sobre el cual vamos a comparar, para poder hacer un análisis y poder decir, hay una discrepancia, hay un apartamiento, necesitamos hacer una mejora continua y buscar las causas para optimizar este tipo de cosas. Siempre pensando en la nueva visión de la ISO 15189, evaluar los riesgos potenciales de utilizar una prueba de una manera incorrecta. Por otro lugar,
ya lo mencioné anteriormente, la mayoría de los POC no pueden interconectarse con los registros médicos electrónicos y con los sistemas de laboratorio. Esto es un problema que atenta un poco con la continuidad de la atención, no solo el momento en el cual el POC se ha incorporado, sino también en conformar parte del historial de atención y el historial médico que ha tenido. En los últimos años, un organismo internacional de estándares de laboratorio clínico, la CLSI, ha desarrollado también recomendaciones sobre los requerimientos para las interconectividades de estos equipos. Es probable que en muy pocos años nosotros tengamos ya requisitos específicos para el desarrollo de estos dispositivos que permitan una interconexión con ambas plataformas, especialmente en aquellas en donde no hay una uniformidad de plataforma, pero sí basar todos en los requisitos HL7 y los requisitos informáticos que están en vigencia para el sector como para poder incorporar los datos. De esta manera poder trabajar permanentemente con el análisis de los resultados, con la comparación de resultados con los obtenidos en el laboratorio y de esa manera trabajar sobre la mejora. Hay muchos aspectos que nosotros no estamos teniendo en cuenta y que van a aparecer como algunos requisitos más adelante para considerarlos, como por ejemplo el manejo de residuos. Si bien estos dispositivos no tienen un manejo de material biológico en grandes volúmenes, pero sí tienen contaminación con material biológico, o sea, deberían ser considerados con material contaminado. Además tienen dispositivos electrónicos, la mayoría incluyen chips e incluyen un packaging de material sintético no biodegradable, o sea que convierten en una problemática también para el descarte de estos materiales, lo cual nos plantea que hay muchos desafíos para desarrollar. Desafíos que son exactamente igual que los que estamos viendo en el día a día en el laboratorio, que consideramos que la gobernanza de este tipo de pruebas, más allá de se lo implementa en una institución, tienen que ir de la mano. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de registros y no podrían tener datos incoherentes o no comparables. Precisamente voy a dar paso al doctor Macei para que se explaye en este tema y nuevamente agradezco la. Bueno, vamos a tomar la parte un poco más técnica propia de los equipos estos en cuanto a conceptos muy importantes que acaba de mencionar el doctor Velasco, como la estandarización y la armonización de los equipos POC. Hay un consenso a nivel internacional entre toda la comunidad de la salud de que los procesos deben estar, estas pruebas tienen que estar estandarizadas y armonizadas para asegurar que los profesionales de la salud reciben resultados consistentes y uniformes, de modo tal que la toma de decisiones sea adecuada para el paciente. Estos dos conceptos de estandarización y armonización no son sinónimos. Parecen, pero no lo son. La estandarización es la uniformidad de los resultados de las pruebas en base a su relación con un método de referencia. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la trazabilidad cuando hay un método de referencia. Sobre todo que este método de referencia a su vez está calibrado en base a un método definitivo. Y esto nos lleva hasta que finalmente llegamos
a la medición de la muestra y a la emisión del resultado. Este es estandarización. La armonización es la uniformidad de los resultados de pruebas cuando no existe un método de referencia. Fíjense ustedes aquí, nosotros nos falta toda la parte de acá arriba, donde estaba el método de referencia, y no solo el método de referencia, sino el método definitivo. Acá tenemos un procedimiento de medición seleccionado por el fabricante en forma arbitraria, con un calibrador que lo fabrica el fabricante, y establece un procedimiento de medición para él, con lo cual consigue armar un calibrador comercial para un procedimiento de medición de rutina, para hacer la medición de la muestra y finalmente dar el resultado. Armonización implica de que se debe armonizar, se debe poner en igualdad para todos los laboratorios la nomenclatura de la muestra, la forma en que la forma en que se toma la muestra, el manipuleo de la muestra, las unidades en que se informa y la información pertinente para la interpretación de los resultados. Si bien hay un avance importante en la estandarización de los métodos, el número de métodos estandarizados es bastante pequeño, en razón de que no existen patrones de estandarización para los métodos de referencia. Nos están faltando los calibradores, es decir, no tenemos la muestra específica. Para que se produzca la armonización se requiere de la participación de numerosas entidades, que todas tienen que llevar a conducir a que se pueda armonizar. Para esto tienen que trabajar las entidades profesionales, las sociedades clínicas, los fabricantes de los instrumentos de diagnóstico, las organizaciones de metrología, las agencias regulatorias, los proveedores de controles de calidad externos y muchas más instituciones. Los equipos POC deben cumplir con requisitos de calidad y sus resultados deben ser comparables con los obtenidos con otros sistemas de POC o con los analizadores convencionales usados en los laboratorios. Esto un poco lo mencionó el doctor Velasco. Fíjense ustedes, un paciente en una institución hospitalaria, un paciente puede ingresar desde un área de urgencia, ser intervenido en un quirófano, permanecer en un área de cuidado intensivo y terminar en un área convencional, lo cual implica de que en ese camino se van a hacer determinaciones de un mismo analito con distintos sistemas de medición. Por este motivo, los resultados de las pruebas POC deben evaluarse adecuadamente respecto a lo de los laboratorios de referencia y deben poder diferenciarse en los sistemas de información. Esto debería quedar en la historia clínica informatizada. El resultado POC tiene que decir de qué instrumento vino, o por lo menos decir algo que lo diferencie del resto de los resultados, de modo tal de poder interpretar las diferencias que puedan haber entre unos y otros. Vamos a tomar como ejemplo para todos los sistemas POC, porque hay muchísimos y para muchas cosas, el caso de los sistemas POC para glucosa, porque son muy interesantes los problemas que tienen todos estos sistemas POC. Uno de los problemas principales es el uso de sangre entera, ya que se introducen complicaciones y compromisos en términos de los principios con que se realiza la prueba, el método de calibración y la expresión de los resultados. Muchos de los métodos POC están calibrados contra un método elegido por el fabricante como referencia y se hacen supuestos que no siempre son válidos de que la sangre de los diferentes individuos
se comporta de manera similar tanto en el método de referencia como en el sistema POC. Esto de que se comporte de manera similar, ya lo vamos a ver al final. Mientras la mayoría de los métodos convencionales de los laboratorios miden la glucemia sanguínea como una concentración, ya sea en plasma o en sangre total, los métodos de lectura directa con electrodos, muchos de los cuales están en las terapias o cosas prelectivas, la miden en molaridad. Ya se aconsejó armonizar los resultados de la glucosa medida por glucómetro, de modo tal de que se armonice actividad versus molaridad, se armonice concentración activa de glucosa en plasma normal, la concentración de glucosa como tal, convertir la concentración de glucosa en sangre entera en su equivalente en plasma. La medición de glucosa tiene un problema grande que es la inconsistencia de la muestra. Por ejemplo, en el laboratorio central se mide utilizando plasma o suero obtenido por extracción venosa. En el autocontrol se usa sangre capilar entera. En la enfermería utilizan equipos POC con sangre capilar, también entera. Y en la guardia, la terapia intensiva, se usan aparatos con electrodos. Para glucosa incorporan aparatos de medio interno que usan sangre arterial. Tenemos distintos tipos de muestras con distintas condiciones para lo que es la medición de glucosa. A todo esto se suman otras situaciones más que pueden inducir errores, como la especificidad del método de medición y las interferencias, las cuales pueden tener origen endógeno o exógeno. Endógeno, problemas del paciente; exógeno, medicamentos o sustancias incorporadas. Situaciones similares se encuentran con la metodología utilizada en la detección de enfermedades infecciosas, sean bacterianas, virales, dadas las diferentes plataformas que se utilizan. Los métodos POC, insisto, con esto carecen de métodos de referencia para la calibración. Y muchos de los materiales de referencia disponibles para la calibración no son adecuados debido a que no tienen conmutabilidad con las muestras de los pacientes, es decir, no se portan de la misma manera como se portan las muestras de los pacientes. Tienen otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, hay muchos calibradores que están hechos en soluciones acuosas. Cuando las muestras de los pacientes tienen proteínas, tienen un montón de otros componentes dando vueltas. Resulta de suma importancia que exista conmutabilidad entre los materiales de referencia para calibrar los métodos. Muchas gracias. Bueno, qué tema importante este, ¿eh? Realmente, ¿me escuchan bien ustedes? Voy a poner los auriculares. Bueno, mientras que pasamos al segmento de preguntas y respuestas, vamos a colocar una breve encuesta en la pantalla para que los asistentes nos indiquen qué temas les gustaría que nosotros abordáramos en futuras ediciones de Latam Hospitals o eventos durante el año. Así que mientras que contestan, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Nos preguntan, ¿tienen hecho un relevamiento de la situación de los equipos instalados fuera del laboratorio? Cecilia. No. No. No existe, no hay Realidad. forma, al menos a nivel centralizado, ¿no? De tener un registro de la utilización en cada una de las entidades y regiones. No es un dato que no, con el cual no contamos.
¿Y cómo piensan que es la tendencia del uso de estos equipos? Digo, mirando 10 años atrás a esta parte. La participación de los test point of care ha aumentado mucho, comparado, por ejemplo, yo me acuerdo, digamos, si uno mira a Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás ya habían incorporado esta metodología y acá todavía no se había iniciado. ¿Piensan que la evolución se está acelerando? Yo puedo aportarte desde la experiencia personal en el hospital donde me desempeñé durante toda mi carrera. En los últimos años, la incorporación de aquellos equipos de mayor complejidad no dieron buena respuesta precisamente por la falta de gobernanza, por haber incorporado equipos point of care en unidades de cuidado intensivo, en unidades de cuidado intensivo neonatal, que no han tenido una vinculación directa con el laboratorio y que por todos los problemas que hemos mencionado han caído en desuso y han desaparecido del hospital, así como se incorporaron por no dar la respuesta que se merecía. Respecto a los equipos de menor complejidad, a partir de la pandemia empiezan a aparecer muchos equipos que desde los mismos congresos que nosotros nos encontramos, estamos a ver la multiplicidad de dispositivos que resultan tentadores tanto para el laboratorio como para los profesionales médicos. O sea, es predecible que la incorporación de estos dispositivos con las ventajas que presentan se vaya a incorporar en los. Por eso, como planteó Cecilia, la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación está orientada hacia ese tipo de ventajas. Lo que no tenemos que perder es, durante la incorporación en nuestras instituciones, que nos ganen las desventajas a las ventajas que tienen. Bueno, otra pregunta. A vuestro juicio, ¿cuáles serían los principales criterios a considerar en la incorporación de point of care en un hospital de mediana y alta complejidad? En mi experiencia fue lejanía de unidades críticas, cantidad de exámenes a solicitar, relevancia del examen y disponibilidad, oportunidad del personal clínico para trasladar muestras del laboratorio. Sí, todas esas sí, más la toma de decisión rápida, incluiría yo dentro de esos Sí, criterios, ¿no? coincido con Cecilia, también coincido con Leberton, gracias por el aporte, siempre un placer escucharte. Eh, Tus aportes siempre son interesantes y hacen para el razonamiento. Sí, sin lugar a dudas, la disminución de los tiempos es el tema a considerar. Y en función de eso, en los centros de mayor complejidad, en donde el laboratorio está en muchos casos bastante separado de las unidades críticas, se convierte en una necesidad. Pero también hay que tener en cuenta qué tipo de pruebas hay. No podemos convertir la totalidad de las determinaciones del laboratorio por una cuestión de distancia por docker. Entonces estaríamos multiplicando costos de una manera sideral y tenemos que pensar al laboratorio no solo como una entidad, sino también como un actor importante dentro de lo que es el sistema de salud. Por otro lado, también lo que mencionás, las dificultades de traslado, sí, es cierto, es un determinante, especialmente como un criterio para reducir los tiempos, pero no tendría que ser considerado como una alternativa para no trasladar muestras, porque si no estaríamos convirtiendo en un laboratorio que funciona a las 22 horas y a partir de ahí pasamos a puntos que no tendría este tipo. Pero creo que críticamente el tiempo de respuesta y la necesidad clínica de una acción inmediata, ese es el punto de partida para poder analizar qué tipo de point of care incorporamos. Gustavo, suma un poquito, ¿no? Por ejemplo, el hospital italiano, que tiene un sistema neumático de traslado de muestras, la muestra la tienen en forma inmediata y sin embargo en los servicios descentralizados quieren tener equipos point of care. Entonces hay veces que no solo depende del tiempo de respuesta, que sin duda para algunos factores es fundamental, sino también de la presión que hay sobre algunas unidades fuera del laboratorio para tener autonomía. Por supuesto, todos los hospitales que tienen unidades de trasplante,
permanente intraoperatorio se ha convertido en algo relevante para llevar adelante especialmente este tipo de cirugías que en algunos casos superan las 10, 12 horas de trabajo de intraquirófano. Las ventajas son innumerables, innumerables. Abordar el tema desde el punto de vista de cómo lo podemos incorporar en función de las ventajas es realmente apasionante y por eso el trabajo que venimos realizando. Bueno, nos preguntan también si tienen experiencia del funcionamiento de los equipos fuera del laboratorio que están conectados a un sistema de gestión. Yo lo que recién reflejé es precisamente por la falta de conectividad con el sistema de gestión de hospitalario, precisamente no dieron buenos resultados. El desafío es la incorporación de otro punto de vista, desde la decisión estratégica, considerando el laboratorio como el que gobierne todo este proceso de implementación, dando para la dirección hospitalaria la decisión estratégica y la implementación de los POC, el seguimiento y el control por parte de la gobernanza laboral. En ese aspecto todavía no tenemos experiencia, esa es la postura que vamos a plantear desde Cura y esperamos que en otras oportunidades, si nos vuelven a invitar, nos podemos volver a contar resultados de implementación que sea necesario. El Hospital Una Garrahan había experiencia, sido... sí. Perdón. No. Contaba que... ¿Yo o vos? Vos. Quizás la experiencia así tangible es en las instituciones hospitalarias que ya tienen un proceso de implementación de sistemas de gestión de calidad en forma global y generalizada, los que tienen certificación o acreditaciones de todo el sistema de salud, como por ejemplo la acreditación por Joint Commission, que el italiano lo tiene, el austral lo tiene, creo que el alemán también. Ese tipo de estándares incluye y exige que la utilización de point of care bajo el control del laboratorio, pero justamente inserto dentro del sistema de gestión hospitalario, más allá del sistema de gestión del laboratorio en sí. O sea que los que tienen las instituciones hospitalarias que cumplen con un estándar de acreditación de la institución, generalmente están insertos y conectados con el sistema de gestión hospitalario, que incluye el de laboratorio también. Les decía que el Hospital Garrahan fue pionero en la conexión de un software que tenía conectado a todos los equipos descentralizados, que era en su momento, hace unos años atrás, era la institución donde más equipos fuera del laboratorio había. Pero no sé cómo les habrá ido, pero realmente era un dolor de cabeza. Porque los equipos quizá estaban parados porque no calibraban, o sea, hasta que pusieron el software de gestión fue complicado. Y otro tema que se plantea con los softwares de gestión para este tipo de equipamiento point of care es el costo, que no son accesibles para cualquier institución, ¿no? Bueno, veamos a ver. Bueno, acá les dice, en mi caso solo fue gases en sangre y electrolitos en unidades críticas neonatal, por la frecuencia de los controles. Un gusto ver a los cuatro, saludos cordiales del Everton. María Montserrat nos pregunta cómo tienen estructuradas las auditorías en Point of Care. En realidad Volvemos no otra creo vez. que... Sí. Sí. Dale, No, que Ceci. no creo que sea diferente, perdón, y ahora te doy la palabra, que sea diferente a lo que uno implementa en un laboratorio. Si la institución hospitalaria no tiene un sistema de gestión de calidad, las auditorías se implementarán desde el laboratorio como un proceso más que conforma, ¿no?, la gestión que hace el laboratorio. Y si la institución hospitalaria tiene un sistema de gestión de calidad general, lo tendrá incorporado dentro de su sistema de gestión. Por lo menos yo lo veo así. No sé qué opinas vos, Gustavo. Exactamente igual. Recordemos que todavía la implementación así de sistemas de gestión hospitalarios es bastante infrecuente. O sea, solamente centros muy avanzados y especializados y concentrados en muy pocas localidades de nuestro país han avanzado en un sistema integral. No así los laboratorios más allá de que estén acreditados o no,
por las normas internacionales, sí han tenido una historia en la implementación de este tipo de sistemas basado en modelos, lo cual las auditorías, ya sea formales o sea en forma un poquito más informal, se han llevado a cabo y se pueden implementar para los POC con el mismo criterio que se les llevan las pruebas para el resto de las pruebas en el laboratorio. Lo ideal sería, sí, transferir esta experiencia a todo el hospital, tanto para la implementación del sistema de gestión como para la realización de las auditorías. Y ahí los criterios serían exactamente los mismos que tendríamos para evaluar en el laboratorio. Bueno, nos preguntan... Ah, sí, Héctor, adelante. Cuando yo me jubilé del hospital, habíamos implementado norma 9000 en el hospital para un servicio en especial, un servicio de clínica. Y como sistema de soporte a ese servicio de clínica estaba el laboratorio. Por lo tanto, nosotros sufrimos las mismas auditorías que sufría el servicio principal. Con el mismo criterio se puede auditar cualquier parte del laboratorio o los sistemas exactamente igual. Bueno, otra pregunta, dicen, ¿qué tipo de perfiles de point of care encontraron menor correlación con los métodos de referencia y presentaron mayor riesgo de emitir resultados de baja calidad? Vamos a pensarlo desde el punto de vista de los fundamentos de las técnicas. Las pruebas microbiológicas en realidad son las que tienen mejor correlación, más allá del tipo de estudio que se esté haciendo. Estemos tratando de buscar alguna proteína, estamos buscando marcador específico como un antígeno. En el caso de las pruebas que son cuantitativas es donde más diferencia podemos encontrar, parte de lo que planteó Héctor recién. Partimos de la base que salvo en las pruebas realizadas en orina tenemos muestras diferentes que vamos a procesar en el laboratorio y en los point of care. Acá es donde el expertise del bioquímico, es donde el desarrollo de pruebas de mayor especificidad y con menores interferentes es la que se realizan en el laboratorio. Y eso vamos a tener que interpretar. Por eso, la necesidad de analizar los resultados, analizar la comparabilidad de los resultados de los POC y las pruebas realizadas en el laboratorio es una necesidad imperiosa para poder decir, bueno, esto lo vamos a implementar de manera efectiva. Pero creo que donde están las mayores dificultades es en las determinaciones que son cuantitativas y no las cualitativas como las que se vislumbra que van a tener una aplicación inmediata mucho más. Bueno, a ver en el chat de WhatsApp si tenemos algo más. En el entrenamiento de personal que no es del laboratorio, ¿dónde detectaron mayor inconvenientes para implementar los point of care? ¿En la toma de muestras, mantenimiento de equipos? Nos dejan puntos suspensivos. No, en la parte de trabajo operativo, lo analítico no es tanto el problema, que como decíamos hoy, el procesamiento es muy sencillo. El tema está en todas las etapas preanalíticas y posanalíticas. Ahí, de igual manera que en el laboratorio, el gran desafío de la gestión es enfocarse en las etapas pre y posanalíticas, los problemas están ahí y la capacitación se tiene que centrar muy profundamente en esas dos etapas. Bueno, acá Carlos Peruceto dice, felicitaciones compañeros de la comisión, un abrazo y brillantes exposiciones. Y yo les pregunto a título personal, ¿creen que es una batalla ganada la de los point of care por los bioquímicos? ¿Ganada desde qué punto de vista? ¿De adquirir y tener la De gobernanza? adueñarse. De adueñarse, no, para nada. Justamente por eso nuestro proyecto de trabajo, porque consideramos que hay un agujero oscuro, al menos en nuestro país, de no normativo, ¿no? Que por eso
Consideramos que trabajando desde la CUBRA y nosotros como Comisión de Calidad aportando este proyecto que queremos sacar como proyecto de resolución, va a colaborar con que podamos adueñarnos y empoderarnos en la utilización y en la gobernanza de estas pruebas dentro de cualquier ámbito de la salud, que hoy en día considero que no lo tenemos. No sé qué opinan mis compañeros. Sí, considero exactamente lo mismo. No es una batalla ni ganada ni perdida, es una batalla que estamos llevando adelante. Es un constante cambio que se va a incorporar. Es una utilidades que tenemos que repensarlas. El laboratorio no puede estar afuera de la incorporación de estos dispositivos, tampoco puede negarse la incorporación. O sea, el planteo que tenemos eh, fuertemente incorporado nosotros es asumir la gobernanza, delegar las actividades que se pueden delegar con una capacitación específica y con un control, pero no delegar la gobernanza por parte del laboratorio, porque somos los que tenemos la experiencia y las fortalezas más importantes como para llevar adelante esta utilización de dispositivos POC, pero que sean eficientes y eficaces para los resultados que se espera de. Bueno, yo creo que, digamos, hay dos puntos tal vez en donde se pueden apalancar fuertemente. Uno es el tema de la calidad de los resultados, que sin duda, si no está monitoreado por el laboratorio, el equipo, los resultados no son los mismos, por muchos motivos, ¿no? Y otro es el tema de los costos, que tal vez el mismo equipo que está instalado en el laboratorio está instalado en un área fuera del laboratorio y la determinación la cantidad de muestras que se corren por demás, como ustedes dicen, y bueno, pasamos, verificamos, ¿no? Pero sin pensar solamente en lo que se corre de más, en muchas ocasiones, el mismo equipo en la misma institución tiene valores totalmente distintos en el laboratorio que cuando está, no sé, en un área de terapia intensiva. Así que creo que son puntos a mostrar y a plantear, digamos, calidad de resultados, que se traduce en costos también, porque si los resultados no son buenos, el pronóstico del paciente no es bueno, y eso aumenta la cantidad de días en internación, y también el tema de costos, de diferentes costos por estar instalado en distintas unidades, y la cantidad de veces que se corre, ¿no? Por eso hablábamos de la gestión interdisciplinaria, ¿no? De la implementación de estos dispositivos en una entidad hospitalaria. O sea que si bien la gobernanza y el control y todo lo que estuvimos hablando tiene que quedar bajo el laboratorio, el tema de la adquisición tiene que ser un objetivo de la dirección hospitalaria. Por lo menos es lo que yo considero, justamente para que no pase esto que vos planteás, que el incremento de los costos sea a favor o en contra de la utilización en diferentes servicios. Bueno, en realidad no debiera pasar, ¿no? Debiera ser, bueno, efectivo y eficiente la utilización dependiendo de la necesidad y de la decisión y las políticas de la dirección del hospital. Bueno, creo que no hay más preguntas, hay saludos desde distintos lugares de Latinoamérica, Chile, Paraguay, Argentina. Bueno, muchísimas gracias a los tres por participar, un lujo haberlos tenido. Un tema que da para hablar mucho, y creo que el año que viene nos podemos reunir nuevamente y nos cuentan a ver cómo les está yendo en el estudio. Y nos ¿Dónde cuentan los estamos avances. parados? ¿Dónde estamos parados? Exactamente, Juan. exactamente. Bueno, nos ponen la Bueno, zanahoria delante, así que chicos, a muchas trabajar. gracias nuevamente. Bueno, Gracias Marisa, gracias a Latam Hospital y bueno, para lo que necesiten estamos, qué sé yo, a disposición. Bueno, muchas gracias a los tres y muchas gracias a Cubra por haber participado, y a todos les decimos muchas gracias por habernos acompañado esta semana
en este ritmo enorme de conferencias que tuvimos diarias. La verdad es muy gratificante recibir los comentarios por WhatsApp, por el chat en las conferencias. Estamos contentos porque creo que les brindamos contenido de calidad una vez más, un año más. Y bueno, seguiremos adelante con futuras ediciones de Latam Hospitals y con algunos eventos focalizados por tema. Así que muchísimas gracias por participar a todos. Recuerden que todas las conferencias quedan grabadas para poder verlas, y si les gusta, es bueno recomendarlas para que otros profesionales accedan al contenido, y que pueden obtener su certificado de participación también a través del perfil de usuario desde la plataforma de Latam Hospital. Así que bueno, damos por cerrada esta cuarta edición. Gracias a todos por participar. Gracias a ustedes, Gracias. Marisa. Gracias.